Continuamos con la serie sobre el libro Orjot Tzadikim, edición español-hebreo, editorial Jerusalén de México. Es el libro Los Caminos de los Justos y, como hemos dicho en esta serie, es un libro sobre midot, sobre características y rasgos de carácter. Intenta este autor, el autor anónimo de Orjot Tzadikim, ayudarnos a comprender cuáles deben ser los rasgos de personalidad o los rasgos de carácter adecuados. Son rasgos que se pueden trabajar, que se pueden moldear, que se pueden ejercitar, hasta lograr tener una personalidad con balance, una personalidad construida sobre rasgos positivos del carácter, para tener una buena actitud hacia la vida y saber diferenciar y conocer mejor también nuestros pensamientos, nuestras emociones y poder crecer de manera espiritual. Los invitamos a que vean los primeros videos de esta serie, el portón de la humildad, el portón el portón de la humildad es un portón clave y básico sobre el cual se construyen la mayoría de los atributos positivos del carácter, y lo contrario, que es el portón del orgullo, es una de las bases de los rasgos negativos del carácter, y a partir de ahí van muchos otros rasgos de personalidad construyéndose hasta moldear una personalidad que sea la adecuada, que tenga todos los ingredientes, en este caso los rasgos de personalidad adecuados. Estamos en el portón de la falsedad. El portón posterior al de la falsedad es el portón de la verdad. Y tras estos dos portones vamos a entrar en un portón mucho más largo, que es el portón del remordimiento. Es un tema muy profundo. Ese portón en el libro es el más largo del libro. Y por lo pronto ahora continuamos con este importante portón, que es el portón de la falsedad o el portón de la mentira. Nos va a explicar el autor del Orjot Tzadikim que de la misma forma que una persona, digamos, utiliza un criterio, una balanza, él dice, pero digamos el criterio de medir lo pesado y lo ligero, de la misma manera que es para nosotros, digamos, claro, nítido, blanco y negro, diferenciar lo pesado de lo ligero, de la misma manera debemos intentar ejercitar nuestro criterio para poder diferenciar la verdad de la mentira. Si bien esto puede ser mucho más complicado de lo que parece, nos da el ejemplo de si una persona dice que un árbol está hecho de oro en lugar de madera y de ramas y de hojas, es claro que lo que está diciendo es una mentira. Sin embargo, cuando alguien presenta cobre bruñido como oro, en algunos casos y en función digamos, de la habilidad de quien presenta ese cobre bruñido como oro, puede ser difícil diferenciarlo y es fácil engañar a una persona que no es experta en distinguir el oro del cobre bruñido, e inclusive a una persona experta o con una opinión educada sobre este metal podría ser fácil engañarla si, digamos, el truco o la mentira está bien planificada, digamos mal planificada, pero digamos cuidadosamente planificada. Y en el caso de la verdad y la mentira, este es el caso. Por lo tanto, nos va a dar una serie de pautas para ayudarnos a identificar los diferentes tipos de mentiras que hay, pero al mismo tiempo nos va fundamentalmente a ayudar a acercar a nuestro corazón, sembrar en nuestro corazón una semilla de verdad. Así entonces, nos dice, lo mismo que hablamos del cobre bruñido y del oro, aplica al pensamiento. Nos va a decir, hay personas que mienten y que saben que están mintiendo, pero que están de acuerdo en desarrollar y propagar esa mentira. Y van a elaborar toda clase de argumentos o de estrategias para vender, digamos, sabiendo, pero al razonar y al argumentar en favor de su mentira, con convicción, esa convicción no solamente es, digamos, una pantomima, esa convicción se arraiga
en el corazón de la persona que está convenciéndose a sí misma o convenciendo a otros de su mentira. Entonces sabía que era una mentira y estuvo de acuerdo en desarrollarla y en argumentar en su favor. Llega un punto que esa persona va a creer en su mentira, sea de manera temporal o de manera permanente. Porque nos explica el autor del Hot Tzadikim que tanto la verdad como la mentira están arraigados en el corazón de la persona. Hemos hablado de la importancia del corazón como el motor o el almacén, si lo quieren ver así, de los rasgos del carácter de la persona. Están en el corazón, no están en los brazos, están en el corazón. Y por lo tanto, cuando una persona se esfuerza en enviar un mensaje, en contar una mentira y empieza a argumentar en su favor, de manera temporal, está arraigándolo en su corazón al punto que puede llegar a ser tan grave que lo arraiga en su corazón a tal grado que él o ella misma se cree su mentira. Y en este caso, pues tiene este tipo de persona que está de acuerdo en desarrollar la mentira. Después hay otro tipo de persona, que no es una persona que miente, pero que ante una situación de, podemos decir, de emergencia o de que percibe peligro como mecanismo de defensa o como, digamos, una herramienta que intenta utilizar para salir de una situación difícil, miente, pero sabe que está mintiendo y no le gusta mentir, pero digamos se siente forzada a mentir. Y por último, dice una tercera categoría de personas, es la persona que además es la persona sabia, y esa persona sabia es la que va en su corazón, en su pensamiento, a buscar argumentos constantemente para desarraigar la idea de la mentira de su corazón. Es decir, no va a buscar las razones para no utilizar la mentira, ni para desarrollarla, ni para utilizarla ni siquiera en caso de, digamos, de peligro o de riesgo o como herramienta. Nos va a explicar que para Boreolam, más allá de las consecuencias que tienen las mentiras, el hecho de la mentira, el simple hecho de contar una mentira, aunque esa mentira no le vaya a dañar a alguien emocionalmente o económicamente o de ninguna otra manera, o socialmente, inclusive si la mentira fue contada sin hacerle daño a nadie, digamos, existe un daño. Y existe un daño para la persona que está contando esa mentira. La mentira en sí misma genera una consecuencia espiritual negativa. Sabemos que el sello, digamos, el sello de aprobación que Boreolam, que el creador del mundo, da a la Torah es Emet. Torah, Emet. La Torah es verdad. Y la verdad es algo muy, muy delicado y muy importante. A nivel pictográfico, en el idioma hebreo, la palabra Emet está compuesta, antes de, digamos, semántico y pictográfico, la palabra Emet está compuesta, y esto es una opinión, no una opinión personal, pero es, digamos, un paréntesis a lo que nos está narrando el autor en el libro. La palabra Emet se compone de 3 letras, Aleph, Mem, Taf. Es la primera letra del alfabeto, la letra del medio del alfabeto, que en este caso es la Mem, y la última letra, que es la Taf. De cierta manera estamos leyendo entre líneas que la palabra Emet, la verdad, engloba a las 22 letras, o todas las letras, si contamos la sofiota, todas las letras del alfabeto, del Aleph Bet, las engloba en su palabra, en la palabra Emet. Principio, mitad y fin. Y adicionalmente, a nivel pictórico, la Aleph vemos que tiene 2 puntos de apoyo, la Mem vemos que tiene 2 puntos de apoyo, y la Taf vemos que tiene también 2 puntos de apoyo. Digamos, la verdad tiene pies, tiene buenos soportes. Sin embargo, la palabra Sheker, que es mentira, no está en orden las letras. La palabra Shin, la letra Shin, después Kuf y después Reish, están mezcladas. La Shin debería venir al final, la Kuf debería venir al principio, la Reish debería estar en el medio. ¿Por qué? Porque así es su orden en el alfabeto. Sin embargo, está primero la última letra está al principio y después la que tendría que estar en el medio está al final y está, digamos, entreverado la palabra. Ahí nos está dando una pista a nivel, digamos, semántico, o que hay algo mal con la mentira, ¿no?
Adicionalmente a ello, vemos que esas letras no tienen dos puntos de apoyo. Tanto la Reish tiene un pequeño, es muy delgadita, la Kuf inclusive va hacia abajo, y la Shin tiene también una base muy pequeña, ¿no? No quiere decir que las letras sean malas en sí mismas, pero podemos ver que asimismo en las palabras, en las letras, se puede leer mucho más de lo que dice el significado semántico de la palabra. Hay mucho más que leer cuando estamos leyendo, especialmente en la Shona Kodesh, que podemos, diferentes niveles de entendimiento sobre los que podemos extraer enseñanzas, y estas enseñanzas están en los libros, ¿no? Entonces, todos somos subjetivos, tenemos que saber que al estar arraigadas en el corazón la verdad y la mentira, la persona va a intentar siempre justificar o argumentar en favor de ese mix o de esa mezcla de rasgos de carácter que tiene en el corazón. Por eso es tan importante. Digamos, el meollo de la cuestión dice que el hombre, voy a citar, el hombre que desee ser un verdadero hombre de Dios debe por principio extirpar de sí todos los atributos negativos para que no se deje influir por ellos a fin de poder alcanzar la verdad como objetivo. Nos explica el autor del Hot Tzadikim que si una persona es generosa, va constantemente a ver el mundo desde un punto de vista de generosidad. Si una persona es miserable, pues lo contrario. Si una persona es bondadosa, va a intentar ver el mundo de una forma bondadosa, viendo lo positivo que hay en ello. Mientras que si una persona es, pues digamos, perezosa, va constantemente a justificar por qué la inacción, ¿no? Va a justificar la inacción, mientras que Zrizut, la persona que es lo contrario a perezosa, va a justificar la acción. Por lo tanto, si logramos sembrar las semillas adecuadas de rasgos de personalidad adecuados en el corazón, vamos a poder comenzar a justificar, hacer acciones y tener pensamientos, que nuestra alma, digamos, esté en mayor sincronía con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y podamos ser positivos, tener un impacto espiritual positivo y un crecimiento espiritual adecuado. La verdad es un objetivo, una meta a la cual tenemos que siempre aspirar a llegar. Y por lo tanto, vemos que sentarse a desarrollar una mentira, vender un producto defectuoso, por decirlo de alguna manera, eso es algo que va a generar una cascada de problemas. ¿Por qué? Porque la mentira no tiene ese apoyo en la última realidad, en la realidad absoluta. Más allá de lo que aparentemente parezca que ocurre cuando alguien cuenta una mentira, a lo mejor parece que es positivo porque logró salir de tal o cual situación, nos explica el autor del Hot Tzadikim que la persona sabia va a encontrar los argumentos para desbancar esa mentira, para no contar esa mentira, ni siquiera en un momento de presión o de estrés. Va a intentar siempre buscar la verdad. Posteriormente, el autor va a definir 9 clases de falsedad. Cada una se distingue por las consecuencias que ocasiona o las razones por las cuales la persona justifica decirlo. Vamos a ver brevemente estas 9 categorías y comienza de esta manera. Dice, la mentira, la primera clase es aquella persona que niega de entrada que haya recibido un depósito o un préstamo. Ese es el ejemplo que nos da. La persona que directamente niega algo que es verdad y va y simplemente lo niega, recibió un depósito, lo niega, eso tiene consecuencias terribles. A tal punto que nos dice en Mishlem, del rey Salomón, en Proverbios, Ufi tapujot saneti, dice que Boreolam odia, la palabra odia la boca perversa. Esta palabra, este verbo odia, no es un verbo que se tome a la ligera. Dios odia la mentira. Y como hemos dicho, el sello de la Torah es el sello de verdad. Torah temet. Por lo tanto, Dios odia la mentira. Otra categoría de falsedad es aquella persona que en sí misma no está dañando al decir esa mentira, sino que lo que busca es generar confianza en la otra persona, para que una vez que esa persona genere confianza a través de su mentira, generar confianza en la otra persona, y ya que esa persona le tenga confianza, digamos, traicionarla. Entonces, esa es otra categoría de mentira.
Y esto pues trae lo contrario a la paz, ¿verdad? Dice, la tercera es aquella persona que miente no por hacer un mal, sino porque está, digamos, adulando, está mintiendo para que en el futuro la persona o el grupo al que miente lo beneficie o la beneficie de alguna manera. Dice mentiras para agradar a esta persona, a esta otra persona, para en el futuro beneficiarse de algo que esa persona le pueda otorgar. Esa también es otra categoría de mentira y todas son perjudiciales. No vale la pena desarrollar ninguna de ellas. La cuarta es una persona que simplemente le gusta contar mentiras, inventarse cosas. No necesariamente quiere dañar a nadie, ni a sí misma, pero el hecho de que le guste mentir, que le guste inventarse cosas para atraer atención o para lo que sea, es algo muy negativo, porque ama la mentira, que es algo que Dios, como hemos visto, odia. Estoy siendo muy breve. Obviamente cada una de las categorías tiene detalles y el autor lo desarrolla, pero estoy intentando ser lo más breve posible. Si la quinta es, de cierta manera, la hipocresía. Que no sea una persona en la boca y una persona en el corazón. Y aquí cita el Talmud, esa cita es del Talmud Baba Metzia, página 49a. Por ejemplo, el ejemplo que da para desarrollar este punto de la hipocresía es una persona que le promete a otra o le asegura a otra o le dice a otra que le va a dar un regalo o que le va a ayudar de alguna manera y al final no le ayuda, simplemente lo dijo como de pasada y lo que generó con ello fue una expectativa, una ilusión en el corazón de la otra persona. Si bien no fue demasiado incisivo, pero lo mencionó y despertó en esa otra persona una ilusión que no está sostenida, porque a la persona ahora sí que digamos realmente no lo tomó en serio al decirlo, ¿no? Entonces está diciendo algo con la boca, pero al mismo tiempo en el corazón no está queriendo hacer eso que dijo. Eso es otra de las categorías de mentira. La sexta es aún peor que esta porque, digamos, la persona es incisiva, enfatiza en decirle a la otra persona, enfatiza en generar esa ilusión en la otra persona, decirle te voy a ayudar con esto, voy a hacer esto por ti, y a tal punto que convence a la otra persona de que va a hacer lo que dijo y al final no lo hace. Entonces el castigo para esto nos dicen Jajamim, aquí el autor, que es peor que el anterior, que solamente lo mencionó de pasada, generó una falsa expectativa, eso está muy mal, pero aún peor es insistir o enfatizar en que uno va a ayudar a alguien y al final no lo hace. También hay otra categoría de mentira, que es Genevata Dat, en el sentido de que, digamos que es como robarle a alguien el pensamiento, en el sentido de que le dice, hablé bien de ti, te ayudé con tal o cual asunto, y no es verdad, simplemente no es verdad que lo benefició. En este caso también es otra de las categorías que están mal. Otra de las categorías de falsedad. Octava nos dice, y es muy perjudicial, es aquella persona que dice que tiene ciertas características que en realidad no posee. Digamos, exagera en sus características o cualidades positivas y en realidad no las posee. Nos dicen que incluso cuando las posee, esto tiene un efecto espiritual negativo. ¿Por qué? Porque de cierta manera está yendo en contra de lo que debería realmente hacer, que es tener humildad. Entonces, de hecho, nos dice el autor, si alguien le pregunta, oye, ¿usted sabe estos dos tratados del Talmud? ¿O tiene usted este conocimiento? Y la persona dice, sí lo tengo, no debe decir que sí lo tengo, debe decir que tiene un poco menos. ¿Por qué? Porque realmente está, para que en el corazón se arraigue la verdad, no podemos tampoco alimentar el orgullo. Y entonces, cuando es algo positivo, se trata de algo positivo, de algo de saber, de conocer, de tener un conocimiento, no debemos decir, sí, tengo todo ese conocimiento. No, decir, no, tengo tal vez la mitad de conocimiento de eso.
y estaremos al lugar, estaremos diciendo lo correcto. Achi, la última, la novena, dice, es aquella persona que cambia las cosas. Digamos, escucha una cosa y termina contando algo diferente. Y no necesariamente esa persona saca provecho. Nos da un ejemplo del Talmud en donde había una pareja en donde tenían un hijo. Y cuando el esposo solicitaba o quería, le preguntaban qué quería comer, decía quiero A y la mujer le cocinaba B. Decía quiero B y le cocinaba A. Entonces el hijo, que era el mensajero, eventualmente cuando el padre le decía quiero B, le decía a su mamá quiere A, para que la señora a su vez hiciera lo que realmente quería comer. Y cuando se enteró de esto, el sabio reprendió a su hijo y le dijo, si yo te digo A, transmite el mensaje de manera fidedigna. Si bien el niño no se beneficiaba personalmente de lo que estaba haciendo, quería beneficiar a otros, nos dice que está mal porque está incurriendo en la mentira. Y como vemos, la mentira esencialmente, hay algo espiritual que cuando, a pesar de que no haya como tal un daño muy específico, identificable, concreto, como hemos dicho, económico, social y demás, la mentira, el hecho de contar algo que no es fidedigno, tiene un impacto espiritual en nosotros y en el mundo negativo. Por lo tanto, y tiene una consecuencia espiritual negativa para nosotros, que somos quienes estamos diciendo esta mentira, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, hay que constantemente frenarse y pausar y ver si lo que estamos diciendo es fidedigno, si es correcto. A veces uno, por dar una indicación, oiga, ¿para dónde está tal o cual lugar? Uno automáticamente salta y empieza a hablar y hay que a veces pausar. Y bueno, realmente lo que dije es correcto, realmente lo que dije es preciso. Y de esta manera vamos a poder arraigar poco a poco, cada vez, cada día, un poco más de verdad en nuestro corazón. Empezamos por esos pequeños actos. Oye, me pidió direcciones, me senté y le dije con precisión cuál es la dirección, o quizá le dije algo que, ok, no es del todo una mentira, pero no es exactamente lo correcto. Ser precisos en nuestro lenguaje para hablar verdad va a ir poco a poco teniendo un efecto positivo, como un efecto de bola de nieve en el que cada vez más vamos a arraigar la verdad en nuestro corazón. La Torah finalmente va a entrar con mayor facilidad en nuestra vida y eso nos va a traer todos los beneficios reales y absolutos del mundo. Nos dice también el autor, nos advierte que grande es el castigo del que engaña, incluso cuando dice la verdad, nadie le cree. El Tratado de Sanedrín del Talmud, página 89b. Una persona que es conocida por mentir, como aquel cuento popular, cuando ya dice la verdad, ya nadie le cree. Por lo tanto, este es otro de los castigos aquí en el mundo, en este mundo que tiene la persona que miente, ¿no? Tampoco debe una persona, esto es más difícil todavía, ocasionar que alguien mienta por uno. Y pone el ejemplo de dos personas que están hablando en privado y a solas. Y llega una tercera persona, y quiere que le cuenten lo que estaban hablando. Y esas personas, porque estaban hablando en privado, pues le dicen una mentira para ahuyentarlo, porque no quieren compartir eso que estaban discutiendo en privado. Entonces hay que tener cuidado también de no ocasionar que otros mientan a causa de nosotros. Y tener esta conciencia y actuar de esta manera va a lograr que en nuestro corazón se vaya arraigando poco a poco la verdad. Y cuando una persona tiene verdad, esa verdad lo escuda. Lo escuda de una cantidad indecible de potenciales problemas que se pudieran generar a raíz de contar una mentira. Si el sello de Boreo Lam, la Torah, es verdad, imagínense si ese es el sello de lo que está correcto, la verdad, ¿qué tan negativo puede ser lo contrario que es la mentira? Hemos visto algunas 9 categorías que nos da el autor, que no son fácilmente diferenciables, lo entiendo, hay algunas que, digamos, tienen un efecto negativo inmediato, otras que implican el deseo de hacer mal, otras que implican simplemente, pues, el hecho de utilizar la mentira más allá de beneficiarse uno de ello, y todas están mal. Y aunque no sea tan claro diferenciar cuál es una y cuál es otra, realmente, si uno busca ser preciso en lo que dice y hablar con coherencia, tener una coherencia en el que esté alineado
su palabra con su pensamiento, es un paso, ya es muy correcto. Y si logra inclusive alinear ese pensamiento con lo que siente, es ya una coherencia, digamos, triple. Y esto va a generar verdad. Y ese es el punto principal y el punto clave de este portón. Debe ser tan importante para nosotros decir verdad como cualquier, digamos, como nos explicaba el autor del Hot Kim, como pesar lo ligero, distinguir lo ligero de lo pesado. Saber que así de claro debe ser decir verdad y decir mentira. Y nosotros mismos buscar constantemente argumentos para que inclusive en un caso que puede ser difícil o de presión, seamos capaces de decir la verdad. Nos dice el autor José Kim también, olvidé mencionarlo, que si por ejemplo alguien nos dice, nos pide algo, no debemos decir no tengo, si es que de verdad tenemos y no queremos darlo. Es mejor decir las cosas de otra manera. Porque no tengo estaríamos diciendo una mentira. Por ejemplo, digamos, alguien nos pide caridad. Si tenemos en ese momento pues dinero o algo que dar y queremos utilizarlo para otro fin, podemos decir, voy a destinar esto a otro fin o lo tengo asignado para otra cosa. No decir no tengo. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo una mentira. Podemos decir lo tengo asignado para otro fin y no estamos diciendo una mentira. Esto nos va a ayudar en nuestro rasgo de personalidad. Muchas personas, como mecanismo de defensa, constantemente mienten. Y aunque esa mentira no tenga como tal, digamos, no tenga como objetivo dañar a alguien en sus emociones o dañar a alguien, de nuevo, en sus finanzas o en alguno, de forma social y demás, realmente estamos generando un efecto muy perjudicial para nosotros mismos, para nuestro espíritu. Entonces, entrenarnos a decir verdad y a aceptar la verdad, inclusive con algo pequeño. Oiga, me da unas monedas, pues fíjese que las voy a destinar para otra cosa. Pero digamos, estamos atreviéndonos a decir las cosas con verdad. Esto nos va a ayudar enormemente en la vida y nos va a escudar de un montón de situaciones indeseables que la verdad es capaz y es en sí misma, la verdad nos ayuda a sortear todas las dificultades de manera a un nivel más absoluto que utilizando una muletilla que no tiene pies, que no tiene sostén y que eventualmente termina desmoronándose, que es la falsedad. Hasta aquí lo dejamos. Baruch Adonai Leolam. Amén be amén.